Quiero invitarles que me acompañen en Hebreos capítulo 6 y vamos a estar leyendo del verso 13 al versículo 20. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al versículo 20. Estamos en una serie que hemos titulado Sobre Todo, donde estamos aprendiendo acerca de la supremacía y superioridad de Jesús. Que Jesús es todo lo que necesitamos y Él está por encima de todas las cosas. La semana pasada estuvimos en Hebreos 6 del 1 al 12, pero hoy nos brincamos al verso 13 y vamos a cerrar el capítulo juntos. Estamos en Hebreos 6 verso 13 y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Y dice así la palabra del Señor: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: Dios hará lo que prometió. ¿Cuántos lo creen? Dios hará lo que prometió. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Creemos que tú estás en este lugar. Gracias por tu palabra, porque siempre nos hablas a tiempo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir este mensaje de una manera personal, a poder incrementar nuestra fe este día, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces incrementa nuestra fe para confiar con plena certidumbre que lo que tú has prometido, tú lo harás. Que todo lo que sale de tu boca es seguro. Que tu palabra es fidedigna, porque tú eres fiel. Háblanos en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Dios hará lo que prometió. Cada uno de nosotros, desde pequeña y temprana edad, experimentamos aquel choque interior de escuchar una promesa de parte de alguien que amábamos, quizá un padre, una madre, una persona influyente en nuestra vida, pero que desafortunadamente no cumplió lo que nos prometió, e introdujeron en nosotros una desconfianza hacia los seres humanos, el uno al otro. Y yo creo que al crecer y madurar en la vida, vas aprendiendo a confiar, pero hasta cierto sentido. Cuando eres niño confías desinteresadamente. Cuando eres niño confías libremente, no dudas. Es más, cuando alguien no cumple lo que te dijeron, es un shock tan fuerte a la mente del niño, porque el niño asume lo mejor de las personas. Pero conforme vamos creciendo y madurando, entendemos la complejidad de la vida y del ser humano, que en el mundo no todo es blanco o negro, hay cosas en medio que son gris. Hay gente a veces buena que hace cosas malas y gente mala que hace cosas buenas. A veces gente confiable nos falla, a veces gente que no era confiable, se supone que no cumplirían su palabra, cumplen su palabra. Por eso, como seres humanos, desarrollamos a la vez una vida de confianza y desconfianza. Y yo creo que si desde pequeño en tu vida gente te ha fallado y te ha herido, y has pasado por traumas y dolor y procesos, esa desconfianza va superando tu habilidad de confiar. Y muchos de nosotros, por ser heridos en el pasado en relaciones, nos cerramos a la confianza en otros
Y cuando alguien nos promete algo, asumimos ya que están mintiendo. Cuando alguien quiere acercarse a ti, asumes que solo quieren usarte. Cuando alguien quiere bendecirte, asumes que hay un motivo ulterior detrás de lo que están tratando de hacer. Porque el dolor y las situaciones de la vida te van endureciendo para no confiar más en nadie. Y yo creo que algunos de nosotros, cuando llegamos a la fe, interponemos esta desconfianza del hombre en nuestra creencia hacia Dios. Y creemos que porque no tuvimos un padre, o tuvimos un mal padre, o tuvimos una influencia maternal o paternal en nuestra vida que dio paso a desconfianza, porque nos fallaron, nos hirieron, nos lastimaron, creemos que Dios es similar, que Dios también nos fallará. Nos acercamos a Dios con una desconfianza. Dios, si yo pongo la totalidad de mi vida en tus manos, ¿qué será de mi familia y de mis necesidades? Y si tú en algún momento de tu vida has sentido una falta de fe, una desconfianza hacia Dios, quiero animarte hoy y decirte que no estás solo. Porque el escritor en Hebreos capítulo 6 le está hablando a una comunidad de fe que debido a la persecución y al ataque y la oposición externa que venía contra sus vidas, muchos de ellos comenzaron a hacerse la pregunta: ¿será Dios confiable? ¿Será Dios realmente fiel? Si ponemos toda nuestra esperanza en Él y estamos poniendo en juego nuestras vidas, porque muchos de ellos estaban experimentando persecución y se preguntaban: ¿será Dios confiable al grado que podamos perder nuestras vidas por su causa, pero Él nos dará aquella vida eterna que nos ha prometido? ¿Es Dios digno de nuestra confianza? Y el escritor en los versículos que leímos hace un momento nos recuerda que todo lo que Dios promete, Dios lo hace. Que todo lo que sale de la boca de Dios es seguro. Yo puedo decirte el día de hoy que puedes estar más seguro de la palabra de Dios que del fundamento que está debajo de tus pies. Tú puedes estar más seguro de lo que Dios te ha dicho que de cualquier otra cosa que has experimentado debajo del sol. Porque escúchame bien, amigo, hermano, iglesia, la fidelidad de Dios no está anclada o establecida solo en algo que Él ha dicho. La fidelidad de Dios está fundamentada en quien Él es. Y podemos decir que su palabra es fidedigna porque su carácter y naturaleza es que Él es un Dios fiel y confiable. ¿Cuántos creen que Dios es fiel el día de hoy? Entonces yo quiero retarte por un momento y decirte: si alguien te ha fallado, si creciste sin un padre, no interpongas esas malas experiencias sobre tu impresión de Dios. Deja que Dios hable por sí mismo. Deja que Dios te enseñe tanto con palabra y hechos que Él es quien dice que es, y que todo lo que Él promete lo cumple. El escritor le dice a estos oyentes, les dice: no pierdan la fe, no abandonen la fe, necesitan perseverar. Tenemos a un Dios que no es injusto como para olvidar lo que hemos hecho, y tenemos a un Dios que ha levantado a hombres y mujeres como ejemplos dignos de imitar, que por paciencia y fe alcanzaron y heredaron las promesas. Entonces el escritor dice: vamos a poner nuestros ojos en Dios y confiar que lo que Él ha prometido Él lo hará, por tres razones. Hay tres razones que Él nos da en estos versículos del 13 al 20 para justificar el por qué debemos confiar que Dios hará lo que ha prometido. Lo primero, nos dice el escritor: debes confiar en las promesas de Dios por quien Dios es. Número 2, él dice: confía en Dios por su palabra, por lo que Él ha dicho. Y número 3, el escritor dice: confía en Dios por aquel a quien Él ha enviado. Confía en Él por quien Él es, confía en Él por lo que Él ha dicho, y confía en Él porque Él ha enviado a Jesucristo. Entonces quiero que vuelvas conmigo. Estamos en Hebreos 6. Pero antes de volver al versículo 13, quiero enseñarte el contexto que estudiamos la semana anterior, porque hay un hilo de pensamiento que el escritor viene trazando. Y si te vas conmigo, estamos en Hebreos 6, pero verso 9, quiero que recuerdes conmigo el hilo de pensamiento. Dice el verso 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces recuerda conmigo, en el contexto de la semana pasada, el escritor del verso 1 al 8 viene retando a estos creyentes a no engañarse con la ilusión de estancamiento.
Él dice: muchos de ustedes creen que están estancados, pero no están estancados, van a la deriva espiritual. Se están apartando de Dios, porque en las cosas de Dios no hay estancamiento. En las cosas de Dios o avanzas o retrocedes. Hay una corriente de la cultura que nos va llevando. Y el escritor les dice: hay muchos que abandonaron la fe porque empezaron con esta indiferencia, este estancamiento, y dio paso a una frialdad en sus corazones que resultó en una apostasía, abandonar su fe. Pero ahora en el verso 9 él dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿Qué debemos ser? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces el escritor, recapitulando, nos dice: no sean apáticos, no sean indiferentes, no sean perezosos. Eso los va a llevar a la deriva espiritual. A lo contrario, perseveren, entréguense a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto como para olvidar lo que han hecho, y porque hay ejemplos dignos de imitar, hombres y mujeres de Dios que a través de la paciencia y la fe heredaron las promesas. Y para fortalecer nuestra fe, el escritor ahora en el verso 13 nos lleva a uno de esos ejemplos. Nos lleva al gran padre de la fe, al gran patriarca llamado Abraham, que es un referente de fe y de compromiso, no de perfección, pero sí de fe y de entrega a Dios. Y nos dice ahora en el verso 13: les voy a dar un ejemplo, dice el escritor, de alguien que con paciencia y fe heredó la promesa. Dice el verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿a quién le hizo promesa? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, para animarnos, el escritor nos lleva al ejemplo de Abraham, y para contarnos la historia de Abraham, lo primero que nos dice el escritor es que la razón por la cual tú y yo debemos confiar que Dios cumplirá lo que Él promete no es solo por lo que Él dice, es por quien Él es. El escritor dice: como no hay nadie mayor bajo quien jurar, Dios juró por sí mismo. ¿Por quién juró? Dijo Dios en otras palabras: puedes confiar en lo que estoy diciendo por quien yo soy. Y como Abraham creció en el conocimiento de la naturaleza y el carácter de Dios, como Abraham aprendió a esperar en Dios, Abraham fortaleció su fe, no solo con lo que Dios hizo, sino descubriendo quién Dios es. Yo quiero retarte en este día y decirte que una de las razones por las cuales muchos de nosotros dudamos y cuestionamos de las promesas de Dios es porque no hemos comprendido la naturaleza de Dios. Si tú supieras que Dios es inmutable, que Él no cambia, si tú comprendieras que Él es bueno y es justo, que en Él no hay sombra de variación, que Él no ocupa secretaria para recordarle las cosas, que Él es eterno, Él para siempre ha sido, es y para siempre será, entonces creerías sus promesas con mayor convicción si supieras quién Él es. Hay un dicho en nuestro mundo que las cosas se toman de quien vienen. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si alguien te promete algo, pero muchas veces te has fallado, tú dices: ahí voy a estar, ok. Te prometo que no te voy a fallar, está bien. Y a veces imponemos eso en la iglesia. Venimos y Dios te dice: te voy a bendecir, y tú dices: ok. Te voy a prosperar, te voy a sanar, voy a restaurar tu matrimonio, ya veremos. Porque como tomamos las cosas de quienes vienen y todos debajo del sol nos han fallado, creemos que Dios nos fallará, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te dice algo, tómalo de quien viene, Él es fiel para siempre. Si Dios te da una palabra, Dios cumplirá su palabra. Entonces el escritor dice, vamos a entrar al relato de Abraham. El escritor dice en el versículo 13: Dios le dio una promesa a Abraham y Dios fortaleció la promesa con un juramento. Dios fortaleció la promesa ¿con qué?
con un juramento. Te quiero llevar al pasaje en Génesis al cual alude el escritor en Hebreos 6. Esto es Génesis 22, verso 15 al 17. Escucha el juramento de Dios hacia Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces el escritor en Hebreos 6 alude a Génesis 22, donde Dios le hace una promesa a Abraham y fortalece o respalda, en otras palabras, aquella promesa con un juramento. Dios le dice: te bendeciré, te multiplicaré, te daré descendencia, y para que sepas que esta palabra va en serio, te lo juro por mí mismo. Y Abraham, tú me conoces. Tú sabes que si yo te doy una palabra se va a cumplir. Ahora tienes que comprender para este punto del relato de Abraham, porque cometeríamos un grave error si nosotros creemos que Dios le prometió algo a Abraham y de manera instantánea Dios se lo cumplió, y la realidad es que la historia no fue así. ¿Cuántos saben que entre las promesas divinas y el cumplimiento de las promesas a menudo hay un proceso de espera? Y ese proceso de espera nos frustra. Pero a través de ese proceso de espera, Dios nos desarrolla y a la vez nos enseña a conocer su carácter y naturaleza. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, yo te llevaré a una tierra que yo he preparado para ti, voy a establecer un pacto contigo. Y la Biblia dice, escucha, esto es radical, que Abraham le cree. Dios no le da los 10 pasos a seguir, Dios no le dice todo lo que va a pasar a lujo de detalle. Dios le da una palabra, pero Abraham obviamente confió tanto en quién Dios era, aunque no tenía todo un conocimiento teológico vasto, porque el conocimiento se sumó con la experiencia que tuvo con Dios. Aunque no tenía un conocimiento teológico vasto, evidentemente confió lo suficientemente en quién Dios era como para asumir que lo que Dios le estaba diciendo, Dios lo cumpliría. Entonces Abraham deja su tierra y en fe, ¿en qué? En fe camina y sigue a Dios. Dice la palabra que Abraham tenía 75 años. Ahora, entre el espacio de ver el cumplimiento de esa promesa y la promesa, Abraham cometió errores. Abraham se precipitó, trató de tener otro hijo ilegítimo, trató de forzar la bendición de Dios. Pero aún en esa desobediencia, aún cuando Abraham fue infiel, Dios permaneció fiel. ¿Cuánto le dan gracias que aun cuando tú y yo nos olvidamos de sus promesas, Él no se olvida de sus promesas? Que Él es justo y bueno. ¿Nunca te ha pasado que alguien te promete algo, no te lo dan, pasa el tiempo, a ti hasta se te olvida que te lo prometieron, y luego esa persona vuelve y dice: oye, aquí está lo que te prometí? Y tú dices: wow, ahí hay integridad, porque a mí hasta se me había olvidado. Pero esa persona, aunque a mí se me había olvidado, no se le olvidó y volvió y lo hizo lo que prometió. Eso es integridad. Abraham experimentó eso con Dios. Entonces le dijo: te voy a dar un hijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Abraham tenía 75 años. Dice la Biblia que esperó 25 años. ¿Cuántos años? No, acá no esperamos ni 25 minutos. Acá Dios nos promete, y a los 25 minutos, si Dios no lo hace, a los días, a las semanas, si Dios no lo hace. Y aquí quiero retarte un poquito. ¿Me dejas retarte un poquito? Aunque no quieras, yo tengo el micrófono y te voy a retar, yo lo voy a hacer. Pero la realidad es esta: muchos de nosotros no aprendemos a esperar en Dios. Escucha atentamente esto: porque nuestra fe está fundamentada en cosas que Dios hace y no en quién Dios es. Muchos no desarrollamos en la fe porque nuestra fe está establecida en lo que Dios hace. En otras palabras, Dios, te creeré cuando me sanes, te creeré cuando me bendices. Y mientras Él no te bendice, te desconectas. Y mientras Él no interviene, te desconectas de Él. Y no me malentiendas, Dios es un Dios bueno que satisface nuestras necesidades, que nos bendice y que nos prospera, porque Él es un buen Padre. Pero Dios quiere, como nos va enseñando Hebreos 6, que maduremos y crezcamos. Dios no quiere que le sirvas solo por lo que Él hace. Dios quiere que le ames y le sirvas por quien Él es.
Dios quiere que madures y no solo vengas a la iglesia cuando necesitas algo. Dios quiere que vengas a la iglesia todos los domingos, porque todas las semanas Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es merecedor de honra y de gloria. Abraham esperó 25 años. Y mi pregunta es, en 25 años de no ver lo que esperas, ¿cómo fortaleces tu fe? Si Dios te dice te voy a sanar, pero sigues enfermo, ¿cómo sigues creyendo? Es más, para el mundo es locura. El mundo te diría, ¿por qué crees que Él es sanador si no te ha sanado? ¿Por qué crees que Él es proveedor si no ha proveído? Pero Abraham es un ejemplo digno de imitar de fe y paciencia, porque Abraham dijo, me sane o no me sane, me dé el hijo o no me dé el hijo, mi fe está establecida no solo en lo que Él hace, sino en quién Él es. Y yo sé que Él es un Dios tan bueno. Él es el que me sacó de la tierra de mis padres y nada me ha faltado. Aunque yo sea un forastero, nómada en el desierto, aunque yo vaya vagando de región en región, en tiendas de reunión, no me ha faltado nada. Él me ha bendecido, Él me ha multiplicado, Él me ha prosperado. Aunque no me ha dado el cumplimiento de esa promesa, yo puedo seguir confiando que Él es fiel y que a su tiempo Él cumplirá lo que Él me ha prometido. Abraham esperó 25 años y lo que le dio fuerzas para esperar en Dios es que su fe estaba establecida en quien Dios es. Hoy Dios te está retando a creerle, no solo por las cosas que Él puede hacer, sino a creerle por lo que tú sabes que es cierto acerca de Él. Que Él es justo, que Él es bueno, que Él es soberano, que Él es el creador de los cielos y la tierra, que Él es el salvador de tu alma a través de Cristo Jesús, que Él es un buen Padre que da buenas dádivas. Y que empieces a solidificar no una fe fluctuante, circunstancial, sino una fe firme, posicional. No creo cuando veo, creo en quién Él es. No creo cuando siento, creo en quién Él es. Y el quién Él es no cambia. Él sigue sentado en su trono de justicia. Él sigue soberano sobre el universo. Abraham se sustentó en quien Dios era. Y después de 25 años llegó el hijo de la promesa, Isaac. Y él tiene a Isaac en sus brazos. Dice, es un milagro, yo soy un anciano de 100 años, Sara es una anciana, y acabamos de dar a luz a un hijo de la promesa. Era un milagro. Lo que para el hombre era imposible, para Dios fue hecho posible. Y está viendo a Isaac crecer y lo ama, y es su hijo amado y más deseado. Y luego Dios un día le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Como que tú le dijeras, Dios bendíceme, dame el trabajo, dame esto, y Dios te lo da, y luego Dios te dice, entrégamelo otra vez. Tú dices, no, Dios, pues ya nos ajustamos a esta nómina, esto no está bien, Señor. Ya yo me ajusté a este estilo de vida y yo ya amo a Isaac, Isaac es mío. Y Dios le dice, quiero que me entregues a tu hijo. Y tú y yo sabemos el trasfondo y la totalidad de la historia. Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, pero estaba probando su fe. Y dice la palabra que Abraham, sin garantía alguna, con mera obediencia y fe, hizo todo lo que Dios le instruyó. ¿Viste? No es que Abraham le dijo, bueno, Dios, lo voy a sacrificar, pero dame garantía de que lo vas a resucitar. Lo voy a sacrificar, pero prométeme y jura que me darás a otro hijo mejor. No. Abraham, con fe y obediencia y paciencia, dijo, Dios, yo y Sara no podíamos tener hijos y ahora tenemos a un hijo de la promesa. Esto para mí era imposible y tú lo hiciste posible. Mi fe está no solo en lo que has hecho, mi fe está en quien tú eres. Entonces si me pides a Isaac, aunque con dolor, obedeció y lleva a su hijo para sacrificarlo. Y dice la palabra que Dios lo detiene. Y es aquí en Génesis 22 que ahora Dios honra su obediencia y su fe. Y Dios le promete, porque hiciste esto que te pedí, yo te bendeciré. Y juro por mí mismo que yo cumpliré lo que te he prometido. El carácter y la naturaleza de Dios se convirtieron en el fundamento para sustentar la fe de Abraham en momentos de espera y en momentos de prueba. Cuando Dios lo llamó a entregar a su único hijo, vemos ahí el proceso de Dios desarrollando a Abraham a través de la espera.
Y yo quiero desafiarte por un momento, porque ¿qué si la espera entre la promesa divina y el cumplimiento de la misma? ¿Qué si la espera es el momento en el cual Dios quiere ayudarte a crecer? Que si la bendición no está solo cuando llegue el milagro y llegue el cumplimiento, que si la bendición es encontrar a Dios en el centro. Que si la bendición es comprender, hay algo mayor que Isaac, hay algo mayor que un trabajo, hay algo mayor que una ciudadanía, hay algo mayor que una posesión terrenal. Es tener a Dios. Y si tengo a Dios, nada me faltará. Porque así como Dios me dio a Isaac, Dios me puede bendecir otra vez. Abraham comprendió la diferencia entre ver a Dios como un medio que usas para un fin deseado, a ver a Dios como el fin que desea tu alma. Muchos de nosotros vemos a Dios desde un lente de utilidad. ¿Cómo lo puedo usar? Venimos a la iglesia con esta actitud. ¿Qué me puede dar Dios a mí? En lugar de comprender quién es Dios y cómo debo yo responder en relación a quién Él es. Cuando tú empiezas en la fe, empiezas viniendo solo pidiendo, pero conforme maduras comprendes, yo vengo no solo a pedir, yo vengo a rendirle mi vida y adoración, porque Él es digno de eso y más. ¿Te puedes imaginar que en un aniversario esté toda la familia y se para el esposo y dice, palabras especiales? Tin, 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 tin. Con jugo de uva, relájense, no se pongan nerviosos, es con jugo de uva. Tin, tin, tin. Dice, yo tengo unas palabras especiales para mi amada. Y comienza a describir cuánto la ama solo por lo que ella hace. Imagínate que ese marido diga en el aniversario de bodas, diga, yo amo a esta mujer porque ella cocina todos los días para mí, y lava los trastes y cuida a los niños, y cuando estoy enfermo va y me trae medicina y me cuida, y cuando estoy desanimado me anima. Por eso amo a mi esposa. Muchas gracias, que pasen una bonita noche y que Dios los bendiga. Tú dirás, espérame, algo faltó. Está bien honrarla por lo que ella hace, pero creo que lo que esa mujer hubiese querido escuchar era un esposo que se pusiera de pie y la honrara no solo por lo que hace, sino por quien ella es. Yo amo a esta mujer porque ella es una mujer virtuosa, que teme a Dios, que es la mujer más hermosa debajo del sol, que esos ojos que parecen un océano vasto azul, ni ojos azules tiene, pero tanto la ama que me parecen así, que cuando la miro me derrite. Esta mujer que es mi alma, que es mi esencia, que imagínate escuchar un hombre que la describe no solo por lo que ella hace, sino por quien ella es. ¿Cuántas esposas quieren esa clase de marido? El escritor nos está enseñando este principio, que muchos de nosotros cuando hablamos de Dios lo describimos de esta manera. Oh, yo amo a Dios porque Él pone pan en mi mesa, sana mis enfermedades, me ayuda en la necesidad, me ha sacado de apuros, me provee cuando no tengo mucho, y eso no está mal. Pero lo que el escritor nos está enseñando es que Abraham aprendió a amar a Dios porque Dios es bello, porque Dios es grande, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y cuando tú le crees por quien Él es, aprendes a perseverar en la espera. Aprende a amar a Dios no solo por lo que Él te puede dar, aprende a amar a Dios por quien Él es. Escúchame, Él es tan hermoso, Él es tan santo. Él no necesita darte 1001 regalos para impresionarte si solo contemplas su hermosura, su majestad y su gloria. Solo el verlo, como dijo Isaías, ¿quién soy? Yo soy un hombre indigno, de labios inmundos, no soy digno de estar aquí y ver esta revelación del trono del Dios santo. Isaías no quería nada. Cuando tú ves la gloria de Dios, le dices, Dios, no tienes que sumarme bendiciones, posesiones, más descendencia. Solo el contemplar tu gloria me basta. Cuando tú le amas no solo por lo que Él puede hacer a tu favor, cuando tú le amas por quien Él es, esa convicción y conocimiento del carácter y la naturaleza de Dios te sostiene en medio de las pruebas y te ayuda a comprender que la espera y el proceso no es negación de Dios, es un momento para desarrollarte. Que el momento de la espera es una oportunidad
para desarrollar tu fe. Por eso Él nos apunta al ejemplo de Abraham. Esto es lo que ancló a Abraham. Él no dice en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Abraham creyó porque le dio el hijo, Abraham creyó porque Dios lo bendijo. Dice, no, esto es lo que sustentó. No pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Esto es lo que lo sustentó, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le bastó, porque Él dijo, su palabra es fidedigna, porque viene de Él y Él es fiel. Y su palabra me basta por quien Él es. No necesito que Él me dé los 10 pasos para poder obedecerle. No necesito que venga el milagro para poder creerle. Yo le creo antes del milagro. Yo le creo antes de la bendición. Quiero recordarte el día de hoy que la obediencia no es el resultado de un milagro. La obediencia debe preceder el milagro. La obediencia debe preceder la bendición. Tú puedes estar enfermo y seguir creyendo que Él es sanador. Él no necesita sanarte para ser sanador. Él es el gran sanador divino. Él es el gran proveedor de sus hijos. Sigue confiando en quien Él es. Él es el Dios que hace las cosas imposibles, cosas fáciles. Tener un hijo a los 100 años era imposible hasta que Dios lo hizo. Resucitar a un muerto era imposible hasta que Dios lo hizo. Tú dices, yo, mi familia, vengo de una descendencia de esto y aquello, esta adicción y estos vicios. ¿Cómo voy a cambiar yo si ninguno de ellos lo hizo? Solo necesita Dios hacerlo con uno. Solo necesita haber uno que se pare firme y le crea a Dios para que estos patrones dañinos generacionales se rompan en el nombre de Jesús. Solo tiene que haber uno que le crea, que diga lo que Él promete, Él lo hace. Lo que sale de su boca se cumple. Hay alguien aquí que le cree por quien Él es. Hay alguien aquí que puede testificar que Él es bueno. ¿Por qué oras enfermo y sirves necesitado y vienes cansado si Él no te ha dado lo que le has pedido? Porque sigo creyendo en quien Él es. Porque sigo creyendo en su bondad. Porque sigo creyendo en su fidelidad. Lo primero que nos enseña el escritor es que debemos creer que Dios hará lo que promete por quien Él es. Pero en segundo lugar, debemos creer que Dios hará lo que ha prometido por lo que Él ha dicho. Mira lo que dice el escritor en el versículo 16. Dice el versículo 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces el escritor nos apunta a la experiencia que tú y yo conocemos como seres humanos de tener que jurar cuando prometemos algo porque no somos confiables. Ahora escúchame bien, en las escrituras Dios nos ha enseñado a no jurar. Dios nos ha dicho no jures, ni por ti ni por tu vida, porque tú no te la diste. No jures por Dios, porque el nombre de Dios es santo. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Sea un hombre de palabra, sea una mujer de palabra. Si dices algo, cúmplelo, no tienes que jurar. Entonces surge una tensión. Si Dios nos instruye a no jurar, pero a ser personas de palabra, porque Él jura. Y la razón es porque para respaldar la fe de Abraham y tanto respaldar la nuestra, Dios a veces nos habla en un idioma que nosotros entenderemos. Y Dios nos habla en este idioma que entenderemos para que lo comprendamos. Desde niños nosotros aprendimos a jurar. Aunque no era correcto, pero aprendimos a hacerlo porque es la práctica del hombre. Cuando eran niños estaban ahí en la colonia, en la vecindad, jugando con el balón. Y el niño del balón ya se iba. ¿Cuántos recuerdan cuando venía ese momento? El niño dueño del balón se tenía que ir y todos, no. Y uno le decía al niño del balón: oye, déjame el balón, yo te lo cuido, vivo allá a la esquina. No, ¿cómo? ¿Qué me ves? ¿Cara de qué? Por favor, confía en mí, déjame el balón. No te lo voy a dejar. Hasta que el niño tenía que decir: te lo juro por mi mamá. Te lo juro por la que más amo. Déjame el balón, yo te lo voy a devolver, te lo juro por mi mamá. Entonces el niño decía: ok, está bien. Y le dejaba el balón. Porque los seres humanos desde pequeños aprendimos a tener que jurar por una autoridad superior a nosotros, porque no somos confiables. Por eso incluso madurando vas evolucionando y dejas de jurar por tu mamá y juras por Dios. Si vas a estar, sí, júramelo, te lo juro por Dios. Ok, ahí vas a estar.
Por eso ante un juez, si dice alguien: juez, yo lo juro, no creemos en él. Tiene que poner su mano sobre una Biblia, una autoridad superior, y jurar ante alguna deidad o autoridad superior, porque no confiamos en nosotros mismos. Entonces el escritor dice: esta ha sido la tendencia del ser humano, la práctica del ser humano. Siempre que un ser humano tiene que resolver alguna controversia, dice el versículo 16, tiene que jurar para confirmar. Hay un desacuerdo, hay algo que estás pidiendo para confirmar y salir de la controversia. Tienes que jurar: lo juro por mi madre, lo juro por Dios, lo juro por mi vida. Pero el escritor dice: Dios no ocupa jurar en nombre de alguien más, porque no hay autoridad superior a Dios. Dios jura por sí mismo. Dios se respalda con su propia naturaleza. Él respalda su palabra con su carácter. Dios, ¿cómo sé que me bendecirás? Te lo juro por mí mismo, porque yo soy fiel, y por lo tanto puedes confiar que mi palabra es fidedigna. ¿Qué está haciendo el escritor? Está ayudándonos a restaurar nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios no te va a fallar como ellos te fallaron. Dios no te está mintiendo. A Dios no se le ha olvidado. Dios no miente. Es imposible. Es más, leeremos en un momento que Dios mienta acerca de estas cosas. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces te voy a hacer una pregunta. Si Dios es fiel, inmutable, no cambia, y por lo tanto todo lo que sale de su boca es seguro y cierto, ¿por qué no confiamos en su palabra? Y te voy a dar la respuesta, escúchame atentamente. No creemos en su palabra porque no la conocemos. Y no la conocemos porque no la leemos. Yo te puedo decir que pasan semanas y te consumes series en Netflix y ves películas como que te pagaran, como que parece que eres periodista de entretenimiento, porque ves películas como con un afán. Llegas del trabajo a esmerarte a ver algo como que lo tienes que hacer, y te levantas a las 4 de la mañana para irte a trabajar desde que sale el sol y baja el sol. Y te vas al gimnasio y metes horas extra al gimnasio, y te levantas los sábados, que es tu día de descanso, temprano para irte a hacer zumba. No se hagan hiper espirituales, yo los conozco y me conocen también. Y hacemos todas esas cosas, pero no tenemos ni una hora para leer la palabra de Dios. Pero por eso nuestra fe es débil. Por eso no tenemos convicciones. Simpatizamos la religión, pero no tenemos convicciones. Porque ¿cómo vas a creer una palabra que no conoces? ¿Cómo te vas a aferrar a una promesa que no has leído? ¿Cómo vas a interiorizar algo que no has escuchado? ¿Cómo vas a abrazarte de algo que no has recibido? No puedes traer a memoria algo que no has registrado a memoria. No puedes recordar una palabra que no has leído. No puedes pararte firme en una palabra que no conoces. No creemos su palabra porque no conocemos la palabra. No estudiamos la palabra de Dios con seriedad. Y yo te predico esto con mi corazón en la mano, porque yo sé las artimañas de Satanás y las 1001 distracciones que quieren robarnos, porque Satanás sabe: si esta persona se mete en la palabra, va a ser libre. Si te metes en la palabra, tu vida va a ser transformada. Llevamos décadas en la iglesia y nunca hemos leído el libro sagrado. Todo lo que tú sabes acerca de Dios lo conoces por descripciones que yo te he dado, un predicador te ha dado, o adoradores han cantado, pero nunca lo has leído por ti mismo, que es lo equivalente a casarte con una mujer y conocerla solo de lo que vienen y te dicen acerca de ella, pero nunca ir a casa y hacer vida con ella y estar con ella. Muchos vemos nuestra relación con Dios de esa manera. Él es nuestro amado, pero solo lo conocemos de oídas. Nunca le hemos visto, nunca hemos estado con Él, nunca hemos contemplado su gloria y su majestad, porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios.
No hemos abrazado promesas porque no las hemos escuchado. No tenemos convicciones firmes porque no leemos la palabra de Dios. Yo escucho el día de hoy jóvenes a la generación, opiniones sociales, opiniones políticas, opiniones del matrimonio, y yo los miro y digo, tienes tantas opiniones tan apasionadas y ninguna de ellas estén marcadas por la palabra de Dios. Todas tus opiniones de la sociedad, del matrimonio, la vida, los fundamentos, la política, todo lo que tú crees es gracias a tu familia, gracias a profesores, gracias a la influencia de las redes sociales. Escuchas algo en 20 minutos en redes sociales y enmarcas toda una cosmovisión y no tienes convicciones sólidas porque no conoces la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que la vida es sagrada? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que debemos predicar que hay un solo Salvador y mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Esto no es de ser conservativo, liberal. Esto no es pensamiento humano y terrenal. Lo creemos con convicción porque está escrito en su palabra. Porque es la verdad de la palabra de Dios. Cuando estás afanado y tienes que salir de un apuro, lo primero que haces es ir a Google, ir a ChatGPT. Lo primero que haces es llamar a un amigo, buscar a alguien que te saque. Lo último que piensas es, espérate, tengo un tesoro de sabiduría, un banco de recursos espirituales que se llama la palabra de Dios. No sé cómo proceder con este negocio, no sé qué hacer en mis relaciones, no sé cómo ser mejor cónyuge, no sé cómo superar estos retos. ¿Qué hago? Pues me voy a meter en Google y voy a preguntar y voy a indagar con amigos y voy a ir aquí, voy a ir allá. Cuando tienes un tesoro de sabiduría, cuando tienes la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios y está allí acumulando polvo, cuando lo que necesitamos hacer es volver a la palabra de Dios. Tú y yo estamos pasando hambre espiritual, no por falta de comida, no por falta de pan, no por falta de que la mesa sea servida, sino por falta de atender al llamado. Hace unos días, todos los que son padres de niños pequeños van a relacionarse con esto. Hace unos días, Chabel y yo, mi esposa, estábamos cocinando para los niños, preparando todo, y les llamamos: niños, ya está la comida, que es aviso uno como de 80. Niños, ya está la comida, y vamos preparando. Niños, ya está la comida, hasta que uno tiene que ir. Chabel dice: Benji, ve por ellos. Ok. Y voy y les digo: niños, ya está la comida, en serio, se va a enfriar, ya hay que ir a comer. Ok, pero el más chiquito, ustedes son niños que se meten en algo y no salen. Y estaba jugando y le digo: vente, ya tenemos que comer. No, ahorita voy. Y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Déjalo, vamos a comer, ya no lo vamos a esperar. Y estamos todos comiendo, pasa como una media hora. Y luego viene así el chiquito, viene entrando y dice: ¿no me hicieron comida? ¿Están comiendo todos? A mí no me hicieron comida, ¿dónde está mi plato? Y le dije: hijo, aquí está tu plato. La mesa está servida, la comida está preparada. Es que no escuchas el llamado. ¿Cuántos hijos espirituales están entendiendo la palabra de Dios? Dios, necesito gozo, paz, fuerza. Ayúdame, háblame, Dios. Dame una palabra de ánimo. Enséñame a perseverar. Dame un ejemplo de alguien que está siendo tentado, que también venció. Dame comida espiritual, susténtame. Y Dios dice: hijo, la mesa está servida, el pan está caliente, está fresco, la mesa está lista. Es que no atiendes al llamado del Padre. Es que no vienes cuando el Padre te llama. Es que estamos hambrientos sin necesidad de estarlo. Estamos pasando hambre cuando tenemos bendiciones de parte de Dios que Él nos ha dado en su palabra. El escritor nos dice: Dios no juró en nombre de alguna autoridad, porque no hay alguien mayor que Él. Dios juró por sí mismo, porque su palabra es fidedigna. Entonces quiero retarte de una manera práctica. ¿Cómo pasas de esta desconexión y desinterés, y seamos sinceros, negligencia, a un estudio apasionado por la palabra de Dios? 3 cosas, digan conmigo 3 cosas. Número 1, compromiso, digan conmigo compromiso. Número 2, fe. Número 3, obediencia. Aquí está el primero: no hay ruedas, no hay atajos. Tienes que comprometerte a estudiar la palabra de Dios.
El primero es compromiso. No hay atajos. Pues voy a orar, pastor, a ver que mañana Dios me revele si es su voluntad que yo lea. Te estoy diciendo que es su voluntad que leas, y que al salir de este servicio hagas un plan para estudiar la palabra de Dios. Y hay gente que dice: ay, pero disciplinarme y escribirlo y poner notas como que no se me hace apasionado, no se me hace orgánico, no me fluye. Yo soy de esas personas que me tiene que nacer. Déjame rompo tu burbuja de una vez por todas. A nadie le nace buscar a Dios. A nadie le nace disciplinarse en las cosas espirituales. Es el que se disciplina y se compromete que empieza a disfrutar el deleite de la disciplina espiritual y crece en pasión por las cosas de Dios. Si tú estás esperando que te nazca leer la Biblia, nunca la vas a leer. El primer reto que te estoy dejando es compromiso. Tienes que hacer un plan. Voy a leer el proverbio del día, mínimo voy a empezar allí. Voy a estudiar Hebreos porque ahorita estamos estudiando Hebreos. Voy a acabar los 13 capítulos. Voy a estudiar verso por verso, un capítulo al día. Haz lo que tengas que hacer, mañana, en la noche, en el medio de cual sea tu estilo, cual sea tu plan. Si lo tienes que escribir, meter en tu celular, crear recordatorios, poner unas notitas en tu espejo donde te cepillas los dientes. No se te olvide leer la palabra. Lo que tengas que hacer. Porque bien que si te llama el patrón y te dice: te ocupo horas extras, tiras todo y haces lo que tienes que hacer. Y por tu salud cortas, eliminas y haces lo que tienes que hacer. Toma esa seriedad por la palabra de Dios. Abraza esa seriedad por la búsqueda de Dios. Lo primero es comprométete a leer la palabra de Dios. Número 2, cree la palabra de Dios. Cuando la leas, créela. Cree lo que estás leyendo. Este no es un mero ejercicio religioso, cognitivo, intelectual. Esta es una experiencia transformadora cuando te metes en la palabra. Comprométete a estudiarla, pero en segundo lugar, créela. Abrázala, interiorízala. Aférrate a las promesas de Dios. Y número 3, obedece la palabra. Haz lo que Dios te está enseñando. Si tú te comprometes a leer la palabra, a creer la palabra y a obedecer la palabra, tu vida será transformada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lectores fieles de la Biblia pueden testificar y hacer un poco de ruido para que los demás nos crean? Que cuando te comprometes a leer la palabra y crees la palabra y obedeces la palabra, tu vida es transformada. Iglesia, nos falta seriedad en la palabra de Dios. Acabo de estudiar un libro cortito escrito por un pastor inglés del siglo XIX que se llamaba J.C. Ryle. Y J.C. Ryle escribe este libro titulado Pensamientos para hombres jóvenes. Y en este libro corto él reta a hombres jóvenes a vivir en santidad, a decirles que sí es posible. Y en uno de esos capítulos él habla de la seriedad de la búsqueda de Dios y cuenta esta historia. Escucha esta historia. J.C. Ryle dice lo siguiente: había un hombre que era funcionario, hombre de estado en Inglaterra en el siglo XVI. Toda su vida la había dedicado a la política y al servicio civil y público. Pero cuando Cristo llegó a su vida cambió para siempre. Y decidió dejar la política y dedicarse a la búsqueda de Dios. Los días que antes estaba con amigos, tomando, visitando, debatiendo, abogando, ahora los dedicaba en oración, en lectura y en la iglesia. Y un día sus amigos se reunieron como en una especie de intervención y llegaron a su casa y le dijeron: amigo, te vemos melancólico, te vemos triste. Antes eras la vida de la fiesta y ahora te dedicas solo a estudiar la Biblia, a orar a tu Dios, a ir a la iglesia. ¿Qué te ha pasado? Te vemos muy melancólico, te vemos muy triste. Y este hombre les respondió, escucha lo siguiente: lo que ven no es melancolía, lo que ven no es tristeza, lo que ven es seriedad. Yo he comprendido que Dios está en serio acerca de salvarnos, Cristo serio en cerca de redimirnos, el Espíritu Santo serio acerca de santificarnos, las verdades de Dios serias para transformarnos, nuestro adversario Satanás
serio para destruirnos. Por lo tanto, ¿por qué yo no estaré serio para buscar a Dios? Este hombre comprendió algo, dice J.C. Riley. Tomamos la vida espiritual a la ligera porque no hemos comprendido la seriedad de lo que está pasando. Dios fue serio en enviar a su hijo serio en dar su vida, el Espíritu Santo serio en santificarnos, la verdad seria en hacernos libres, Satanás serio en estrategia para destruirnos. Por lo tanto, iglesia, creo que es tiempo de ponernos serios en la búsqueda de Dios, serios en levantar armas espirituales para luchar contra las tinieblas, serios para meternos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El escritor dice: puedes confiar en que Dios cumplirá lo que promete. Número uno, porque Él es quien dice que es. En segundo lugar, porque su palabra es fiel y fidedigna. Pero número tres, aquí te quiero dejar: puedes confiar en que Dios hará lo que promete por aquel a quien Él ha enviado. Tú puedes estar seguro de que Dios hará lo que te ha dicho, porque Él ya envió a Jesucristo. Jesucristo ya te redimió y está sentado a la diestra de la majestad. ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy? Pásate conmigo al verso 18. No nota conmigo esto es poderoso. Dice aquí: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor dice: podemos confiar en las promesas de Dios debido a aquel a quien Él ha enviado. Mira el versículo 18 nuevamente: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. El escritor dice: hay dos cosas que ahorita van a infundir esperanza en ti, van a sustentarte con fe y aliento. Y estas son las dos cosas que son inmutables, bajo las cuales es imposible que Dios mienta. Número uno, la promesa de Dios. Y número dos, el juramento de Dios. Dios ha prometido en su palabra, y luego Dios ha respaldado su palabra jurando por sí mismo. Es como que Dios nos está dando una doble certeza para que no pierdas esperanza. Dios te está diciendo hoy: recuerda lo que te he dicho y recuerda quién te lo dijo. Recuerda lo que te he prometido y recuerda bien quién te lo está prometiendo. Hay dos cosas inmutables: la promesa de Dios y el juramento de Dios. Y esta convicción de que Dios es quien dice que es y hace lo que dice hacer, nos lleva a la persona de Jesucristo para confiar: Jesús, como me has salvado, yo creo también que tú volverás por nosotros. ¿Cuántos lo creen, iglesia, el día de hoy? Si somos resucitados y levantados de entre los muertos, o si Él viene en esta vida y somos arrebatados, estaremos con Él en gloria para siempre. Yo quiero dejarte con esto porque esto es extremadamente profundo y quiero hablarte un poquito del Antiguo Testamento. Y sé que cuando hablamos del Antiguo Testamento, gente se relaja, se distrae, se toma una siesta. No lo hagas, porque te voy a llamar por color de camiseta. Tú con la camisa azul. Pero quiero retarte a que pongas mucha atención, porque el escritor de Hebreos hace una conexión bíblica al Antiguo Testamento tan profunda, y te lo quiero ilustrar. Entonces el escritor dice, verso 18: hay dos cosas inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios. Pero mira esto, dice: para que con esto tengamos un fortísimo consuelo. Aquí está: los que hemos acudido. ¿Los que hemos qué? Acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando yo estaba estudiando esta frase, los que hemos acudido para asirnos, acudido, me fui al idioma original, y en el griego es esta palabra que significa escapar a un refugio. ¿Escapar a qué? Estaba leyendo varios comentaristas y me di cuenta que esta frase no era una frase cualquiera. Cuando el escritor de Hebreos en el capítulo 6 versículo 18 dice: debemos, los que para poder acudir y asirnos de aquella esperanza, cuando dice acudir, usa una frase en griego que se utiliza también en el Antiguo Testamento, en el hebreo, pero el equivalente de griego es el mismo.
para describir un caso en Números 35, donde Dios estableció algo llamado ciudades de refugio. Es la misma frase cuando él dice para acudir y asirnos. Es la misma frase que en griego significa escapar a un refugio, que se encuentra en Números 35. Y si tú estás tomando notas, escribe Números 35 y cuando salgas de aquí puedes leer todo el capítulo y es súper impactante. Pero yo te lo voy a recapitular. En Números 35, Dios está llevando a su pueblo que iban por el desierto todo aquel proceso, y hay una nueva generación que entrará a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Pero como no había rey, porque esto precede la monarquía, Dios establece leyes con su pueblo para poder establecer orden en su pueblo. ¿Están conmigo? Y estaba sucediendo una situación. Habían hombres que accidentalmente habían matado a alguien más. Eran homicidas, pero era involuntario, como trabajando juntos levantando piedras, pero uno tropezó, soltó una piedra y mató a su compañero. No era a propósito, era una muerte involuntaria, era un homicida. Y por lo tanto el pueblo de Dios viene a Dios y le dice: ¿qué hacemos con estos hombres? Tú eres nuestro rey, tú estableces nuestra ley. Si alguien mata a alguien involuntariamente, pues tampoco lo hicieron a propósito, no podemos matarlos. Pero la vida es sagrada, también tiene que haber justicia. Entonces Dios dice: haremos lo siguiente, cuando entren a Canaán yo voy a establecer 6 ciudades de refugio. De ahí viene la frase escapar a refugio o acudir y asirnos. ¿Están conmigo? Dios les dice: voy a crear 6 ciudades de refugio, y cuando haya un homicida involuntario, ese hombre va a escapar a esa ciudad de refugio, y en esa ciudad de refugio nadie lo puede matar y nadie se puede vengar. De esta manera habrá justicia, porque como la vida es sagrada, este homicida tendrá que vivir en la ciudad de refugio lejos de su familia. Pero tampoco lo mataremos porque no fue voluntario. Esta es la justicia de Dios. ¿Están conmigo? Dios dice: tiene que vivir en la ciudad de refugio. Pero cuando muera el sumo sacerdote de Israel, tú puedes leer esto en Números 35. Cuando muera el sumo sacerdote, la sangre del sumo sacerdote que caiga sobre la tierra hará expiación temporal. Y aquel homicida que mató involuntariamente, cuando muera el sumo sacerdote, la sangre del sumo sacerdote pagará y tomará lugar por esta vida. Y todos los homicidas involuntarios, cuando muera el sumo sacerdote en Israel, saldrán libres de las ciudades de refugio y podrán volver a sus comunidades sin necesidad de venganza. Esto es lo que Dios estableció en Números 35. Ahora el escritor en Hebreos capítulo 6 usa la misma frase que Dios usó en Números 35 para decirle a los homicidas: huyan a la ciudad de refugio. El escritor dice ahora en Hebreos 6 versículo 18: nosotros tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, huir al refugio. Pero nosotros no estamos huyendo a una ciudad de refugio, nosotros estamos huyendo a Cristo Jesús. Ahora quiero que veas esto conmigo, porque esto es poderoso. Recuerda conmigo que él está escribiendo a judíos cristianos. Cuando ellos escuchan la frase huir a refugio, acudir y asirnos, ellos de inmediato lo asocian a Números 35 y recuerdan las ciudades de refugio y hacen la conexión. En Números 35, el homicida involuntario vive lejos de su familia, en exilio. Pero cuando muere el sumo sacerdote sirve como expiación ante Dios, y el homicida puede salir libre y reincorporarse. Pero escúchame, lo único que ese sumo sacerdote humano podía hacer al morir era proporcionar que un hombre en exilio volviera a su comunidad, que un pecador tuviera perdón de pecados temporal. Pero es todo, porque ese sumo sacerdote era un humano, murió y queda ya sepultado. Pero en el caso de Hebreos 6, el escritor dice: nosotros tenemos un mejor y superior sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, llamado Cristo Jesús. Porque tú y yo estábamos como en ciudades de refugio, huyendo en exilio porque el pecado nos tenía esclavizados. Pero cuando murió nuestro sumo sacerdote, él no se quedó en la tumba, él resucitó al tercer día. Tu sumo sacerdote es superior,
Porque Él no solo te saca del exilio, Él te da nueva vida. Él no solo perdona tu pecado temporalmente, Él no solo entra a la casa de Dios, hasta el lugar santísimo, presenta sacrificio y se sale para volver el próximo año. Él traspasó hasta el trono de Dios y se sentó a la diestra de la majestad. Él es el precursor, como diciendo: no solo entro al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por ti, entro al lugar santísimo para sentarme, porque he venido a hacer morada para vosotros. Y a donde Él ha ido, nosotros también iremos. Donde Él está, nosotros también estaremos. Y como Él es, nosotros también seremos glorificados. El escritor dice: ¿cómo no confiar que Dios cumplirá sus promesas? Si en el Antiguo Testamento Dios proporcionó provisiones temporales. ¿Te imaginas cuando moría el sumo sacerdote? Había luto sobre Israel, había luto sobre todo el pueblo, pero los homicidas en las 6 ciudades de refugio celebraban y salían brincando. Aquel día cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, había luto a los pies de la cruz. Cuando lo bajaron y lo pusieron en la tumba, las mujeres lloraban, los seguidores de Jesús lloraban. Pero aquellos ángeles le hablaron a las mujeres que llegaron en aquella hora matutina y les dijeron: no lloren más. ¿Por qué lloran? Porque buscan entre los muertos al que vive. Él no solo es sumo sacerdote, Él no solo es Cordero de Dios, Él es el vencedor de la muerte. Él es el dador de la vida misma. Y puedes confiar en sus promesas, porque Él no está muerto, Él resucitó al tercer día.